gran parte de estas va a estar causada por estreptococos piógenes o estafilococos aureus, ¿ya? Esas dos bacterias las van a llevar, van a ser los dos principales agentes de las enfermedades cutáneas. Otros agentes también pueden ser gram negativos, anaerobios o polimicrobianos, pero van a ser casos mucho más infrecuentes. Entonces, dentro de las infecciones estafilocócicas y estreptocócicas de la piel, vamos a hablar del impétigo, el eczema, la celulitis y la erisipela. ¿Ya? Vamos. Ya. El impétigo es una infección que compromete los estratos superficiales de la epidermis. ¿Ya? Entonces, solamente va a estar en la parte superior, ¿ya?, de la epidermis, sin afectar la dermis. Eso es sumamente importante. Uy, marqué algo mal. Ahí está. Tenemos dos formas, la forma bulosa y la no bulosa, o también llamada vulgar. La más frecuente corresponde al impétigo vulgar. El impétigo buloso, se van a dar cuenta que, como dice su nombre, tiene forma como de una ampollita, ¿ya? Mientras que la vulgar tiene otras características. Ocurre principalmente en niños y es sumamente contagioso. Entonces se transmite generalmente por contacto directo, muchas veces los niños se van rascando, se van diseminando las lesiones, o entre contacto con los mismos niñitos o por fómites, es decir, por algún objeto que lo transmite. Dentro de los factores de riesgo para tener este tipo de infecciones es un ambiente húmedo, poca higiene, ¿cierto? Niños con dermatitis atópica tienen más riesgo de infecciones bacterianas, trauma y tener portación nasal de Staphylococcus aureus. Clínicamente tenemos entonces al impétigo vulgar, que ocurre en zonas de rascado, microtraumatismo u otro tipo de infecciones cutáneas. Entonces estas bacterias se adhieren a la piel, empiezan a invadir y ocurre la infección, ¿ya? Mientras que el impétigo buloso es frecuente en recién nacidos y lactantes, principalmente a nivel periumbilical y del pañal. ¿Y por qué tiene esta forma de ampolla o buloso? Porque hay una producción de toxinas exfoliativas del Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan eso del año pasado de FC? ¿No? Que ahí las estafilococos tienen toxinas, ¿ya? Y estas toxinas foliativas se unen a proteínas intercelulares como son la desmogleína, que van a producir acantólisis del estrato granuloso. Entonces se van a separar estas células y van a quedar con espacio lleno de líquido y se forma la ampolla. El impétigo vulgar comienza como una mácula eritematosa que evoluciona a una vesícula o a una pústula que se rompe y deja una costra melicérica. No es mielicérica, es melicérica, que compromete zonas perioficiales y extremidades. Entonces parte con una mácula, evoluciona una vesícula o una pústula y deja esta costra característica amarillenta. Mientras que el impético buloso inicia con vesículas y crece hasta formar ampollas. Posteriormente se forman ampollas flácidas de hasta 5 centímetros que se rompen rápidamente y dejan un collarete descamativo. ¿Ya? Y esta es una foto típica de un impético vulgar. Ya entonces vemos una costra, ¿cierto? Amarillenta, ¿cierto? Tipo melicérica, que es súper característica, y también vemos, si se dan cuenta, hay unas papulitas en la región como perinasal, ¿cierto? Unas vesiculitas que van a aparecer y van a formar estas pustulitas y se van a romper y van a formar las costras melicéricas. Pero lo más característico, chiquillos, es este color, estas costras color miel. Más fotitos entonces. Acá tenemos, ¿cierto? También probablemente aquí hubo alguna pústula, ¿cierto? O alguna pápula que se reventó, dejó una erosión con costras melicéricas, costras color miel. Y como les dije, tiende a afectar a la región perioral, ¿ya? Y a veces deja formas bien entretenidas, ¿cierto? Como el Mickey Mouse que está a la derecha. También podemos tener, no solamente en niños, como vimos en las fotos anteriores, sino que también en adultos, ¿cierto? En regiones que están en zonas, por ejemplo, que hay frecuentemente roce, que hay traumatismo por la máquina depiladora, o también se puede ver en adultos mayores, ¿ya? También, si se dan cuenta, son en puras zonas periorificiales, ¿cierto? Cerca de la nariz, cerca de la boca. Y estas también son impéticos, pero son impéticos ampollosos, ¿cierto? Como impético buloso. ¿Se dan cuenta que las otras
tenía como, era en gran parte uno veía costras, veía pápulas, vesículas, acá se ven unas ampollas. Incluso, por ejemplo, en este ombligo de la guagüita, hay una costra hay una ampolla que se rompió y que dejó este característico collarete descamativo. Y en la foto de la derecha aún quedan ampollas intactas. ¿Ya? Son ampollitas, ¿cierto? Que eran, a diferencia de las vesículas que eran chiquititas, las ampollas son de mayor tamaño. Y lo mismo que hablábamos, cuando las ampollas en el limpético ampollar o buloso se rompen, dejan este collarete descamativo en la periferia. ¿Ya? Emilia, dime. Profe, una consulta. En el caso del impético de ampollas, ¿sería con líquido ceroso para que siga siendo amarillo, no? ¿Qué cosa? ¿El impético buloso? Sí. ¿Qué pasa con eso? Ah, es que, por ejemplo, en las imágenes que mostró la diapo anterior también eran amarillas, entonces mi pregunta es que siempre va a ser el contenido ceroso. Sí, tiende a ser contenido ceroso porque acuérdense que solamente en esta ampolla se puso porque hay una acantolisis, ¿cierto? Se destruyen los puentes de desmogleína y se llena de líquido intersticial, Ah, ya. ¿ya? Entonces ahí se ve bien chiquitito, ¿ya? A ver, déjame ver. Eh, no sé qué hice que... Ahí está ya. Que no sé cómo... Déjeme... No sé qué diablos hice en el Zoom. No puedo sacarla. Ahí está. Tarán. ¿Ven usted que la presentación, cierto? Sí, sigue en presentación. Ya, súper. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Y de ambas enfermedades el diagnóstico es clínico, ¿ya? Sin embargo, podemos utilizar un gramicultivo en caso de dudas, pero muchas veces estos van a ser casos que van a llegar a ustedes a la urgencia o en la consulta ambulatoria, en el que el paciente va a ser difícil que podamos hacer estudios complementarios, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es clínico. Usted ve las típicas lesiones, las típicas costras melicéricas en las regiones perificiales y van a hacer el diagnóstico rápidamente. ¿Por qué es importante tratarlo, en verdad? Porque existen complicaciones. Hay unas complicaciones que no podemos evitarlas a pesar del uso de antibióticos, como son el caso del impético vulgar, cuando aparece la glomerulonefritis post-estreptocócica, que ocurre en un cuadro autoinmune mediado por el sistema inmune después de 3 semanas, y también el impético ampollar, cuando estas toxinas, estas filocócicas, se diseminan a nivel hematógeno, pueden causar enfermedades como el síndrome de piel escaldada estafilocócica o el shock estafilocócico. Y dentro de los diagnósticos diferenciales de los impéticos, tenemos las picaduras de insectos, ¿cierto? Que también dejan unas papulitas, a veces que pueden tener unas ampollas, las dermatitis, ¿cierto? Principalmente las lesiones que parecen como perificiales, nos podemos confundir con dermatitis, el herpes simple, pero el herpes simple lo vamos a ver más adelante, y las candidiasis, que también viene en la clase siguiente. Entonces, con lo que hablábamos en la clase anterior con los ayudantes, manejo lo más importante, partículas medias generales. Hay que explicarle, porque típico este cuadro ocurre en niños, entonces hay que explicarle a la mamá, decirle, primero, ese niñito ojalá que no esté jugando con el resto de los otros. Realizar un lavado frecuente de las manos, mantener las uñas bien cortitas para que no se vaya raspando los microorganismos al resto de la piel, aseo local con descostraje, es decir, hay que sacar estas costras milicéricas, pero con agua tibia o jabón o con solución fisiológica. Entonces, con una gasita le van limpiando las lesiones de piel, o sea, las costritas. En caso de que estemos con impético ampollar, no destrechar las ampollas, sí se pueden aspirar, ¿ya? Y los antibióticos tópicos o sistémicos van a ser también el tratamiento ideal. Cuando el paciente tiene escasas lesiones, es decir, son poquitas, ¿ya? Nosotros podemos plantear utilizar mupirocina al 2%, ya puede ser en crema o en ungüento, cada 12 horas por 5 a 7 días. Otros antibióticos que tenemos también son la retapamulina y el ácido fusídico, pero son más caros y utilizamos la mupirocina. Ese es nuestro gold standard de tratamiento. Cuando las lesiones son extensas, es decir, ya no podemos, o sea, son muchas lesiones en cara y también afecta, por ejemplo, abdomen, no vamos a gastar un pomo entero cada dos, ¿cierto?
todos los días. Ahí vamos a utilizar antibióticos sistémicos, ¿ya? Como son el caso de la flucloxacilina o el cefadroxilo. Recordando que la flucloxacilina en niños se deja las dosis según miligramos kilo día, que no es pregunta de prueba porque eso lo van a ver en pediatría, el tema del cálculo de dosis, pero sí ustedes tienen que saber las dosis de adulto, que son 500 miligramos cada 8, perdón, por 7 a 10 días, ¿ya? Cada vez estamos utilizando por tiempos más acortados los antibióticos, ¿ya? Entonces, 7 días está bastante bien. Y podemos utilizar flucloxacilina o cefadroxilo, ¿cierto? Que son cefalosporinas. ¿Dudas hasta ahora? No. Excelente. Bien. Vamos ahora con el actima. La actima corresponde a una evolución de un impétigo vulgar no tratado en áreas ocluidas por el calzado o la ropa. Entonces, ya, ponte que un impétigo ustedes no lo trataron y este empieza a avanzar, empieza a afectar la dermis, ya empieza de estrato epidérmico, empieza a pasar a un estrato dérmico y produce una úlcera fina que, como toda úlcera, cura con cicatriz, ¿ya? Esta es una úlcera en sacabocados con una base, con un centro necrótico purulento, ¿cierto? Un feo. Dentro de los factores de riesgo para tener el ectima está niños, linfedema en los miembros, mala higiene, descuido, pacientes con algún grado de inmunosupresión, ya sea síndrome de inmunodeficiencia, ya sea adquiridas o innatas, o el uso de corticoides, por ejemplo, rascados y traumatismos. Y vemos que este ectima, ¿cierto? Se ven úlceras, vemos úlceras de una base que se ve sucia, ¿ya? Son lesiones ulceradas y a veces una costra como tipo necrótica. Generalmente ocurren en extremidades, ¿cierto? Todas estas fotitos que vemos son lesiones ulceradas en extremidades inferiores. ¿Ya? Cuando ustedes las describan no es necesario decir cuántos centímetros, porque no tenemos como una forma de visualizarla. Hay una aproximadamente, podría decir tal vez 1 centímetro, pero lo que es importante es decir que son lesiones ulceradas en extremidades inferiores, con una base como purulenta, base sucia. El tratamiento tiene que ser oral asociado a tópico, es decir, por ejemplo, mupirocina más flucloxacilina o con cefadroxilo, ¿ya? Y este tratamiento muchas veces puede prolongarse por más de los 7 días. ¿Ya? ¿Claro hasta ahora? ¿Profe, específicamente son de miembro inferior o no necesariamente? No. Pero es muy frecuente que sean miembros inferiores. Ay. La verdad que es heavy que las únicas que he visto han sido en miembros inferiores. Y la literatura dice lo mismo. Gran parte son en extremidades inferiores o en extremidades. ¿Profe? ¿Ya? Ah, El tratamiento no alcancé a escucharlo. el tratamiento. ¿Qué, Ajá. ¿qué medicamento nombró? Que no alcancé a escuchar. Ya, los tratamientos son tópicos, como los que hablamos del impético, que es la mupirocina al 2% cada 8 horas por 7 días, asociado a un antibiótico oral, como es la flucloxacilina o el cefadroxilo. ¿Bien? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Doc, Sí, y a diferencia del impétigo como tal, ahí solo sería como la mupirocina si si son pocas lesiones, y si es extenso es solo antibiótico y en este caso es los dos. O en ya. las lesiones extensas igual. No. En el impético, si son pocas lesiones, vamos a hacer tratamiento tópico con mupirocina. Si las lesiones son extensas, porque ustedes piensen que le van a mandar a comprar tubos de mupirocina y no pueden la mamá decirle, ya cómprese 10 tubos de mupirocina para echarle Claro. crema al cuerpo al niño, no es inviable. Le dan mejores pastillas. Pero en el caso del ectima, al haber compromiso dérmico, el tratamiento tiene que ser tópico y sistémico. Pero porque ahí además son pocas lesiones, entonces, o sea, son menos lesiones que en un impétigo. Claro, ahí sí vale la pena comprar el tubo de mupirocina. Sí, ahí vale la pena porque son poquitas, pero recuérdense que los antibióticos tópicos, esto es una cosa que no se las he dicho, los antibióticos tópicos, Vicente de Chile, los antibióticos tópicos tienen una acción local
1000 veces, claro, como 100 veces mejor que el antibiótico oral. Porque acuérdense, cuando ustedes toman un antibiótico, este se distribuye, ¿cierto? Con el tema de farmacología, farmacodinamia, se distribuye en todo el cuerpo. Y la cantidad que llega a la piel es bastante poca. Pero cuando ustedes dejan antibiótico tópico, el antibiótico está actuando 100 veces mejor que cuando uno lo toma en pastilla. Entonces, el antibiótico tópico es una excelente alternativa cuando hay pocas lesiones. Ya, súper. Gracias. Excelente pregunta. Ya, seguimos entonces. Vamos con la celulitis. Ya, estos que son enfermedades súper frecuentes en la atención primaria en su vida, en todo van a ver en su vida, van a ver todas estas celulitis y todas estas erisipelas. Tienen que saber tratarlas. La celulitis corresponde a una infección de la dermis profunda y el tejido subcutáneo, ¿ya? Entonces ahora estamos en infección en capas más bajas, que se manifiesta por áreas de eritema, tumefacción, calor y dolor, que son los famosos signos locales de inflamación. Es causada por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, ¿cierto? Principalmente por colonización interdigital. Acuérdense, chiquillos, que muchas personas tienen infecciones micóticas, ya sea en uñas o interdigitales, que funcionan como una puerta de entrada para que las bacterias penetren, ¿ya? E ingresen a la dermis. Dentro de los factores de riesgo tenemos la presencia del linfedema, alcoholismo, pacientes diabéticos es súper frecuente. Gran parte de la población chilena es diabética, entonces esta enfermedad es súper frecuente. Y menos, bueno, acá en Chile no se ve tanto en las drogas inyectables y también pacientes con enfermedad venosa periférica. ¿Ya? Que es importante que la celulitis, hay una importante correlación del agente causante con el sitio de compromiso. ¿Ya? Ahí van a ver, vamos a revisar. Aquí está. Entonces, este cuadrito no tienen que aprendérselo ustedes. ¡Ah! La prueba termina en 10 minutos. Ya hay que hacer una nueva. Cuando la gente es, por ejemplo, cuando tenemos una celulitis, dependiendo, por eso es lo que le he contado yo, dependiendo de la zona en que ocurre la celulitis, vamos a pensar en distintos agentes etiológicos, ¿ya? Cuando tenemos celulitis periorbitaria, vamos a pensar en Streptococcus aureus, Streptoneumonia, Streptopiógenes, Moraxella catarrhalis. Cuando hay una celulitis facial, el Haemophilus influenza tipo B. Cuando es una celulitis perianal, gran parte son por Streptopiógenes. En pacientes inmunodeprimidos con granulocitopenia, tenemos que pensar en Bacillus gram negativo también, la Escherichia coli. Cuando hay pacientes con contacto con agua dulce, hay que pensar en aeromonas. Y pacientes en contacto con aguas saladas u ostras, por ejemplo, pacientes que trabajan en el puerto, hay que pensar en infecciones causadas por vibrio. En focos dentarios, siempre que tengamos un absceso dentario, hay que pensar que están también involucrados los agentes anaerobios. Y esto también es súper importante cuando tengamos mordeduras de perro o gato. El agente causante de la celulitis no va a ser los clásicos como son el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, sino que también es muy importante la presencia de Pasteurella. Y en aquellos pacientes que manipulan alimentos como peces, crustáceos y carnes, es frecuente las infecciones por erisipelotrix, perdón. Entonces, hay muchas, por eso es que van a haber ciertas celulitis en que el agente antibiótico va a ser distinto y vamos a tener distinta cobertura antibiótica. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica de la celulitis? Vamos a hablar de la celulitis clásica, ya no esta celulitis de las otras de las distintas zonas y los distintos agentes, porque ahí vamos a cambiar el antibiótico. Todos estos casos son súper infrecuentes, porque claro, no siempre ustedes van a decir como, claro, lo más frecuente acá son las mordeduras de perro o de gato, ya que en Chile es muy frecuente por la presencia de perros vagos y de gatos también en las calles, y que ahí van a responder muy bien con amoxicilina con ácido clavulánico, pero los otros también van a tener que ir viendo según la resistencia y qué antibióticos tenemos disponible. Pero vamos a hablar de la celulitis clásica. La celulitis comienza con un pródromo de fiebre, escalofríos y malestar, es decir, como un cuadro catarral, y en la zona afectada va a empezar a tener los cuatro síntomas cardinales de inflamación, ¿cierto? El edema, el calor, el dolor, la palpación, todo eso, y se va a manifestar con una placa de bordes mal definidos, ¿ya?
y que en esta placa puede existir sobre ella la presencia de vesículas, ampollas, pústulas o en forma más graves, tejido necrótico. Y veamos fotos. Aquí si se dan cuenta, chiquillos, en la foto de la izquierda, miren cómo se ve esta celulitis. ¿Ustedes podrían decir dónde empieza y termina claramente? No. No, pues ya uno como que empieza a remarcar como una zona, pero se dan cuenta hay una parte que está como sana, hay otra parte que está como más roja, pero tú no sabes dónde está, cómo comienza, dónde termina. Ese es el problema de la celulitis. Se caracteriza por estos bordes poco definidos y este color como rojizo, ¿cierto? En pieles más oscuras se ven como más, un poco más violácea, ¿ya? Y que si se dan cuenta a veces tiene ampollas en superficie como en la foto de la derecha, ¿ya? Eso es la celulitis, ¿ya? La piel se siente caliente, ¿cierto? Se ve, está inflamada, duele a la palpación, ¿ya? Estas son enfermedades que uno las palpa y duele, el paciente le duele mucho cuando uno toca una celulitis, ¿ya? Yo creo que también. Y se van a dar cuenta al tiro las diferencias con con la erisipela. Miren la erisipela, chiquillos. Corresponde a una variante superficial de la celulitis, causada principalmente por streptopiógenes, ¿ya? Que afecta la dermis con el compromiso linfático dérmico. Hablamos que la celulitis afecta la dermis y el tejido subcutáneo, pero acá principalmente afecta compromiso linfático dérmico, ¿ya? Los factores de riesgo son los mismos que los anteriores y afecta principalmente cara y extremidades inferiores. Comienza también con un pródromo de malestar, hay adenopatías regionales y es frecuente la presencia de leucocitosis y VHS elevada. Y clínicamente se caracteriza por que la aparición entre 1 hora a un día, una placa eritematosa bien característica. Esta placa es bien delimitada y brillante. Brilla, así como de verdad que es muy brillante esta plaquita, a diferencia que la celulitis que tiene un color como apagado, ¿ya? Hay un aumento de la temperatura local, muy dolorosa la palpación, puede haber o no linfangitis, es decir, inflamación de los ganglios, de los vasos linfáticos, y pueden haber vesículas, pústulas, ampollas y focos hemorrágicos. Entonces, fíjense acá, ¿ya? Uno ve, la piel se ve bien demarcadita, ¿cierto? Hay una ampolla en superficie, pero la piel se ve bien engrosada y se ve muy claro el límite. Veamos esta otra foto, en la foto de la izquierda. Es una placa eritematosa, un poco violácea, pero se demarca súper bien y se ve como bien gruesecita y brillante la zona en que está, y ustedes la pueden demarcar súper bien. Ya, lo mismo que la foto de la cara de esta señora, con un compromiso también del pabellón auricular, se ve una placa súper bien delimitada. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿Todo claro? Bien, ¿también tiene compromiso en el oído o es otra cosa de la pasión? En este caso sí, o sea, probablemente tiene un compromiso del conducto auditivo externo. Ajá, Ya. porque se ve Sí, se ve bastante. característico. Se ve bastante feo, ¿ya? Pero lo importante es que es una placa que es eritematosa, dolorosa, de bordes bien definidos. Entonces, el tratamiento. Y acá, chiquillo, esta es una diapositiva clave porque esto nos va a indicar cuánto tratamos al paciente de forma en nuestro consultorio o hay que mandarlo a hospitalizar. Y estas son las indicaciones de cuándo debemos hospitalizar a un paciente, ¿ya? Cuando tenemos signos de compromiso sistémico, es decir, un paciente febril con hipotensión o taquicardia, es decir, un paciente que estamos probablemente con un shock, no estamos choqueando, ¿cierto? Un shock séptico. Cuando hay una rápida progresión del eritema, por ejemplo, tú lo viste al paciente el día lunes, lo controlaste el miércoles y la placa aumentó mucho de tamaño, tú dices, no, este paciente no está respondiendo bien a antibiótico oral, lo mismo, mala respuesta después de 48 horas de ese antibiótico oral. Uno espera que por lo menos con los antibióticos orales la lesión se detenga y se disminuya, pero no que siga aumentando más. Obviamente cuando hay mala tolerancia oral, si el paciente no tolera los antibióticos y los vomita, hay que pasárselos endovenosos. Cuando hay proximidad a un dispositivo médico, por ejemplo, si un paciente tiene una celulitis, una región cerca de una prótesis de cadera, por ejemplo, de rodilla,
o hay un injerto vascular, en un caso de un paciente que tenga, por ejemplo, una fístula arteriovenosa, hay que hospitalizarlo rápidamente, o cuando hay un dolor desproporcionado al tamaño de la lesión. ¿Ya? Eso es súper importante. La última, el dolor desproporcionado, chiquillos, es una cuestión que jamás la pueden olvidar. Si usted ve una placa de celulitis, que tú la ves y dice como, ah, ya está chiquitita y al paciente le duele, pero el paciente le dice, doctor, me duele demasiado, y tú empiezas a tocar y de verdad le duele mucho, ustedes sospechen que algo más está pasando. ¿Ya? Y lo vamos a ver en las diapos más adelante a qué se podría tratar. Y recordar que toda celulitis facial se hospitaliza, ¿ya? Ni siquiera se les ocurra tratarlo ustedes. Ah, ya, vamos entonces porque se va a cortar el Zoom, así que les mando un link inmediatamente nuevo, ¿ya? ¿El Zoom dura menos o mi idea que el Meet? Profe, una cosa. Son 2 horas 45. Profe, si quiere yo puedo crear un Meet y yo lo tengo ilimitado. Eso me gusta, dale. Adiós. Era mejor. Ya, mándame el link. Chao.